Muy buenos días, hermanos. Hoy más al frente, en el primer plano, compartiendo con ustedes y bueno, honrado de poder compartir esta gran oportunidad que es llevar el mensaje hacia ustedes. Seguir esta secuencia de predicaciones que sin duda han ayudado, han redundado en un impacto súper positivo en el manejo de esta pandemia. Hemos circulado por diferentes momentos, diferentes predicaciones de esta serie que nos han llenado de todo el conocimiento que debemos tener de parte de Dios para poder, en cierto modo, surfear sobre esta pandemia. Y más allá sobre nuestra pandemia o de esta pandemia, poder tener una mejor calidad de vida en todos los aspectos. Aspecto espiritual, el aspecto emocional, que es tan influyente en nuestra vida, en toda la esfera de nuestra vida, y obviamente aspectos tan poderosos como lo es el aspecto devocional, el aspecto emocional, el aspecto espiritual. Hoy vamos a pasar y vamos a circular sobre un aspecto que es tan importante y que nosotros, como entes espirituales, como hijos de Dios, dejamos a un lado porque tendemos a enfocarnos en el aspecto espiritual, en el aspecto almático, emocional, y nuestro físico entra en un segundo plano. ¿Por qué? Porque se nos ha creado una concepción errada de que preocuparse mucho del físico, preocuparse mucho del cuerpo, para nada aprovecha o puede ser tildado como vanidad. Entonces, en el día de hoy vamos a compartir sobre la importancia, sobre cómo manejar y cómo cuidar el templo, cómo cuidar el cuerpo. Esto no va a ser una guía práctica de posibles dietas que tú puedas hacer. No va a ser una guía práctica de rutinas de ejercicio que tú tengas que hacer. No, va a ser un momento en el que tú vas a reflexionar sobre la importancia del cuerpo y cómo estar bien en términos físicos impacta sobre tu estado espiritual. Antes de trascender o aterrizar en este tema que traemos para esta semana, necesitamos un poco repasar lo que hemos hablado las semanas anteriores, lo que el pastor nos ha compartido las semanas anteriores. Primero hablamos de la salud espiritual. Hablamos de lo importante que era mantener una salud espiritual, reconocer que estamos enfermos muchas veces en términos espirituales, y obviamente se compartieron hábitos para manejar este tema de la salud espiritual. También el siguiente domingo manejamos otra forma de la salud, y era la salud emocional. Una salud que se ha visto impactada durante los últimos días. El encierro nos ha aflorado emociones que antes no teníamos, frustraciones, ansiedades, y compartimos un poco sobre esta salud. Entendimos de que las emociones fueron creadas por Dios y compartimos hábitos para poder gobernar sobre las emociones. Luego compartimos, y fue una prédica súper poderosa que fue la semana pasada, que era el aspecto de la salud mental. Esta semana vamos a hablar de la salud física y hemos titulado esta cuarta parte, Salud Física, Cuidado del Cuerpo, que es el templo. Así que el día de hoy vamos a conocer el impacto o la manera en que influye el físico o tu estado físico, tu condición física en tu bienestar espiritual y mental. Así que ahí donde estás, te pido que tomes en tu mano y pongas muy cerca tu Biblia. Vamos a caminar por diferentes pasajes bíblicos y quiero llevarte a un punto de reflexión. Quiero que tú te respondas y, si es posible, nos compartas por el mismo chat de la transmisión en vivo cómo han cambiado tus hábitos de vida en estos últimos 3 meses. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Cómo te estás ejercitando ahora que no puedes salir? ¿Te has expuesto o te sientes vulnerable en esta cuarentena? Compártenos por ahí. Vamos a dinamizar esto, vamos a ver cómo son sus respuestas. ¿Cómo se sienten? Hagamos esta transmisión o esta predicación bidireccional. Hablemos, cuéntenos cómo se sienten, cómo han estado sus emociones, pero en un aspecto muy importante, cómo sienten que ha estado su físico. ¿Han sentido que necesitan expandirse, que necesitan moverse? ¿Se han sentido encerrados? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo han sido sus aspectos de vida
en este tiempo. ¿Por qué? Porque de esa respuesta o de ese punto de reflexión vamos a llegar a un punto importante, que es nosotros tomarnos el tiempo donde estamos y en Dios examinar nuestro cuerpo, examinar nuestro estado físico y empezar a tomar decisiones. Y te invitamos en esta mañana a que tomes decisiones respecto a tu cuerpo, porque necesitamos reflexionar sobre lo importante que es tener buena condición física, no por un tema de requerimiento social, no por un tema de vanidad, de construcción de tu cuerpo, sino por la manera en que tu estado de salud, tu alimentación, tus horas de sueño, el ejercicio que haces, impacta tus emociones e impacta tu espíritu. Así que vamos a avanzar en el tema de hoy, y parto diciéndoles que muchas veces tendemos a confundir lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es un ente espiritual, lo que somos nosotros como cristianos desde la perspectiva del cuerpo, lo tendemos a confundir con otros aspectos de nuestra vida y decimos, bueno, yo puede que tenga X condición física, pero espiritualmente estoy robusto. Recuerdo que en Venezuela siempre había una hermana que yo le preguntaba de manera muy, muy preocupada, hermana, ¿cómo está? Y ella me decía, físicamente estoy como la patilla, por el suelo pero floreciendo. Y eso sucede muchas veces. Podemos tener una apariencia física y delante de la gente sonreímos, pero internamente estamos dolidos, estamos corrompidos, no estamos durmiendo, no estamos comiendo. Y hoy necesitamos entender cuál es el enfoque que tiene la Biblia sobre el cuerpo, sobre el templo. Lo primero que vamos a hacer es revisar el primer enfoque de esta predicación, que es el cuerpo de la iglesia. Entender que el cuerpo de la iglesia no es el mismo cuerpo de Cristo, el templo donde mora el Espíritu Santo. Vamos a leer un poco sobre lo que es el cuerpo de la iglesia, entendiendo que el cuerpo de la iglesia es la sumatoria o es la unión de todos nosotros como miembros, como lo habla en la palabra, un cuerpo sin divisiones, entendiendo lo importante que es entender de que nosotros somos una molécula de un gran cuerpo que es la iglesia de Cristo, pero que esa molécula a su vez tiene un significado y tiene una forma, y es el cuerpo humano donde se deposita todo el poder de Dios, toda esa salvación. Y si tu tamaño espiritual está en un nivel, pero tu cuerpo no está respondiendo a ese nivel espiritual, estas dos dimensiones van a entrar en conflicto. Estas dos dimensiones van a entrar en un aspecto de problemas. Entonces, lo primero que vamos a entender lo que dice la palabra. El cuerpo de la iglesia en 1 Corintios 3:16. Les doy tiempo para que lo busquen en sus Biblias. Y entendemos que Pablo dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios? Cuando Pablo hace esta ilustración, templo de Dios, y dice, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El versículo 17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Vemos que Pablo usa un denominador, sois vosotros, un plural. Y en esta determinación mucha gente se ha tomado como que este argumento para decir, bueno, si yo destruyo el cuerpo, entonces Dios me destruirá. Si yo no cuido mi cuerpo, entonces tengo como un castigo de parte de Dios y voy a enfrentarme a una destrucción. Hoy te digo que este versículo en particular denota la forma del cuerpo, la figura del cuerpo como la iglesia. Si alguno atentare contra la iglesia como un cuerpo que funciona en el que tú eres miembro, en el que tú, unido a otros hermanos, forman un cuerpo y tienen funciones, si alguno atentare contra esa unión, Dios lo destruirá.
Dios promete una destrucción contra aquel que atenta contra el cuerpo de Cristo, que es muy diferente a aquel que atenta contra el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Y el primer aprendizaje que debemos extraer en esta mañana es la diferencia que hay entre lo que la Biblia habla como cuerpo de Cristo y lo que la Biblia habla como templo y morada del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Cuando la Biblia habla de que si alguno atentare contra el cuerpo de Cristo, Dios lo destruirá, es porque Dios está llamando, o Pablo está llamando a preservar la unión, la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora vamos a ver en qué contexto habla la Biblia de tu cuerpo. ¿En qué contexto habla la Biblia? Y esto lo habla igual en el libro de Primera de Corintios 6:19. Y este versículo en sí denota la importancia que tiene tener una buena condición física, porque tú eres depósito del Espíritu Santo y tú eres el instrumento del cual Dios se hace para hacer la obra evangelizadora. Si tu cuerpo en cierto modo está atrofiado en términos físicos, si tú no estás cuidando el templo, entonces tu relación espíritu-cuerpo se ve disociada. Y tu espíritu no puede maximizar su obra porque tu cuerpo no lo está permitiendo y viceversa. Así como en las semanas anteriores hablábamos de que si tus emociones están dañadas, si tu espíritu está golpeado, si tu mente está quebrada, toda tu vida entra en un completo conflicto. De igual manera, si tu cuerpo está atrofiado, tu yo espiritual, tu yo renacido entra en un conflicto por diferentes aspectos. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Aquí Pablo hace una aseveración más personal. Vuestro cuerpo, tu cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Ya Pablo pasa de hablar de una denominación plural de vosotros, el cuerpo de Cristo, y habla ahora de otra figura de la Trinidad, el Espíritu Santo. Tu cuerpo es depósito del Espíritu Santo. Y dice, esta palabra dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no que sois vuestro. Y esto es una alerta importante, porque nosotros a veces alteramos el uso de ese instrumento que es tu cuerpo. ¿Y cómo lo alteramos? Con malos hábitos, con mal uso del cuerpo, o mala alimentación, con sedentarismo, y luego este mal uso que tenemos del cuerpo empieza a transferirse a diferentes aspectos de nuestra vida. Llegamos a un punto de reflexión de que si tienes pocas horas de sueño, cuando tú vayas a orar, cuando te sientes en tu cama a orar, te vas a dormir, no vas a rendir en temas de oración. Si tú eres una persona que en cierto modo está sedentaria, que en cierto modo está muy tranquila en su hogar, si en algún momento te aseguro que te toca una evangelización en Maracaibo, donde la temperatura promedio son 30 grados, hermano, usted se va a freír, se va a asfixiar, se va a desmayar. Nos pasó mucho. Y es acá donde yo represento con esta ilustración cómo tu cuerpo te pone una limitante para tus actividades espirituales. Y el llamado de hoy, precisamente en este tiempo de cuarentena, es eso, a que no permitas que tu carne te dé la excusa de limitarte, de entrar en un tiempo de ocio por la cuarentena. Y se los digo porque yo soy testimonio vivo. Con la cuarentena podía pasar horas eternas en sedentarismo. Me ponía en el computador a trabajar, pasaban las horas, no comía. Luego cuando iba a comer, la comida me caía pesado porque obviamente había pasado tantas horas sin comer que no tenía, mi cuerpo reaccionaba de manera negativa, y luego pasaba que como no comía no tenía energía, y como no tenía energía no quería orar, no quería leer la palabra. Entonces vemos como por un aspecto de nuestra vida, que es el aspecto físico tan importante, otros aspectos entran en crisis, y esto hablando solamente del aspecto de la alimentación. Y Pablo dice, ¿no sabéis que no sois vos de vosotros? No eres tuyo. Pablo te hace un llamado a la reflexión de que este recurso, este activo que Dios te puso, que es el cuerpo, es tan importante tanto para esta vida presente,
tanto para este momento relacional con el Espíritu Santo como para el futuro. O se nos olvida que cuando Cristo venga y todos seamos llamados o seamos despertados, Dios va a restaurar nuestro cuerpo. ¿Y en qué condiciones va a encontrar Dios tu cuerpo? Hace un llamado Pablo en Romanos 12:1, dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando Pablo hace esta aseveración, culto racional, te está llamando a que tú logres, por iniciativa propia, como tu yo renacido, a que logres poner en unidad, logres poner en nivel tu yo espiritual, ese yo que renació cuando nació de nuevo, tu yo almático o todo lo que forma parte de tu racionalidad y tu cuerpo. Ahí es donde, cuando estos tres aspectos de vida de los que ha estado compartiendo el pastor las semanas anteriores entran en convergencia y se ponen a un mismo nivel, tú entras a un culto racional. ¿Por qué? Porque adoras a Dios desde tu espíritu, adoras a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y también adoras a Dios con tu cuerpo. Honras a Dios con tu cuerpo. Así que cuando Pablo habla, dice: presentad vuestros cuerpos humanos, en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Básicamente la palabra te está llamando a que tú entres en un periodo de reflexión, de entender de que tu cuerpo es un instrumento para la adoración de Dios. Me pasaba mucho que habían hermanos que, como tienen una vida más o menos estática, cuando llegaba el momento de adorar a Dios y su espíritu quería saltar delante de la presencia de Dios, su cuerpo no se lo permitía, por un tema de peso, por un tema de rodilla. Entonces, ahí representándolo de alguna manera, tu cuerpo, si tú no llegas a este punto de reflexión de la importancia que es estar sano en términos físicos, esa limitación física va a poner una limitante a tu libertad espiritual. Nosotros en Chile cambiamos nuestros hábitos de traslado, nuestros hábitos de comida, transformamos toda nuestra forma de relacionarnos. Yo siento que en Venezuela era mucho más activo, me movía mucho más. Pero en Chile hay más libertades de transporte, hay más disponibilidad de alimento, entonces tu cuerpo sufre una transformación y tu forma de congregarte y de adorar a Dios sufre otra transformación. Y es muy posible que con este tema de la cuarentena, tus dos áreas, esta área espiritual que hablaba el pastor las semanas anteriores con tus emociones, con tu bienestar en la mente, con tu bienestar espiritual, posiblemente se hayan disociado, y por eso hoy el llamado es a que reflexiones en cómo está tu cuerpo, cómo te estás alimentando, cómo te estás moviendo. Y más importante aún, ¿qué trato le estás dando a tu cuerpo? ¿Estás durmiendo las horas que necesitas dormir o estás durmiendo más? ¿Estás alimentándote de la manera que debes alimentarte o estás comiendo más porque estás en ocio en tu casa? Quizás estas preguntas puedan ser confrontadoras y puedan sonar un poco banales y te puedan decir, yo que soy tan radical, pudiera decir, pero ¿a quién le importa qué estoy comiendo? Si no tengo oportunidad de hacer ejercicio, ¿qué ejercicio voy a hacer? Bueno, hoy Dios ha llegado hasta tu casa, hasta este momento que tú estás frente a esta pantalla, para decirte que necesitas reflexionar respecto a tu estado físico, a tu salud. Voy a seguir avanzando. Hablamos en un primer momento en la diferencia de lo que es el cuerpo de Cristo como configuración de iglesia. Hablamos de lo que es nuestro cuerpo como depósito del Espíritu Santo y hablamos de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, entendiendo que nuestro cuerpo es un instrumento de adoración. Ahora vamos a hablar de nuestra pertenencia o la pertenencia de nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y por eso quiero compartirte este versículo en Romanos 14. Romanos 14, versículos 7 y 8. Estoy verificando acá. Dice la palabra:
Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o moramos, del Señor somos. Sea que tú cuides tu cuerpo o no lo cuides, tú eres de Dios. Y tu cuerpo, ese instrumento físico que Dios te dio cuando naciste, cuando inspiraste aliento de vida el día que Dios te eligió desde el vientre de tu madre, ese instrumento le pertenece a Dios. Sea para vida, o sea para muerte, sea para cuidado, sea para destrucción. El llamado en esta mañana, puede ser un poco confrontador porque nuestra idea o la idea del pastor cuando recibió el Espíritu Santo esta serie era hacer una lista de cosas que tú podías hacer para sobrevivir la pandemia y para sobrevivir y alinear todos tus aspectos de vida. Posiblemente era darte como una guía práctica de cosas que podías hacer, pero el llamado de hoy, la intención del día de hoy de parte de Dios es que tú empieces a cuidar el templo, de que tú empieces a reflexionar, porque muchas veces yo me siento tan bien físicamente y me veo tan bien físicamente que como lo veo así, no voy al médico, no tengo un chequeo médico anual al menos. Me pasa de que como yo me siento flaco, entonces no hago ejercicio porque mi condición física es así. O me pasa que como estoy en cuarentena y estoy las 24 horas del día en mi casa, entonces de esas 24 horas del día, 10, 12, 15 son diezmadas al televisor y el resto es para cuidado del cuerpo físico. Y cuando digo cuidado del cuerpo físico, ustedes se preguntarán, ¿pero qué tanto puedo hacer en mi casa? Se sorprenderían todo lo que pueden hacer, desde rutinas de ejercicio hasta revisión de la alimentación, hasta reordenación del hogar. Hay infinidad de ejercicios. Pero quiero que reflexionemos en el día de hoy en que este tiempo que ustedes están en su hogar sirva para un tiempo en el que ustedes puedan reflexionar y que podamos reflexionar sobre nuestros hábitos de vida. Y esos hábitos que tenemos para el uso del cuerpo. Porque como dice la palabra, como lo leímos en Romanos hace un momento, la palabra dice, sea que vivamos o muramos. Y puede decir alguien en Timoteo capítulo 4, versículo 8, va a aparecer acá en pantalla, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Para qué voy a hacer tanto ejercicio? Para poco es provechoso. Y uno puede decir, bueno, si la Biblia me dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, entonces yo voy a hacer menos ejercicio. Pero dice, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la vida venidera. ¿Qué quiere decir esto? Pablo hace una distinción en que si tú haces mucho ejercicio físico y te ves muy fit y te ves muy bien, pero no tienes piedad, de nada sirve estar bien físicamente. Pero también hay una relación inversa. Si en tu vida hay mucha piedad y hay mucha intención de ejercitarte para Dios, tienes quizás la intención de hacer un ayuno, tienes la intención quizás de hacer una vigilia en tu casa, tienes la intención de salir a evangelizar, tienes la intención de ir y venir en nombre de Dios, pero tu cuerpo no está ejercitado y no está preparado, hermano, vas a fallecer. Y cuando digo vas a fallecer es que vas a fallar en el intento. Cuando Pablo le dice a Timoteo, el ejercicio corporal para poco aprovecha, porque si no está acompañado de piedad no tiene mucho sentido. Pablo, en este contexto, en el contexto de la Biblia, y lo pueden estudiar luego desde donde están, Pablo le está dando una serie de recomendaciones a Timoteo respecto a su forma de llevar su cuerpo. Timoteo estaba enfermo del estómago. Pablo le dice, mira que te mando que tomes vino y no agua por tu condición del estómago. Pablo en su relación, en su forma de comunicarse con Timoteo le representa como el aspecto de un atleta que se esfuerza. Y si este atleta no está en buenas condiciones físicas, ¿a dónde pueden llegar? Y el llamado en esta mañana es a que reflexionemos sobre nuestro estado físico, entendiendo de que el cuerpo de Cristo necesita tu cuerpo como depósito del Espíritu Santo para funcionar, porque eres un cuerpo dentro de un cuerpo. Entender
que tu cuerpo es un instrumento para la adoración de Dios y entender de que tu cuerpo le pertenece a Dios. Es como si vives en un departamento arrendado. Si lo destruyes, en algún momento vas a tener que pagar un precio. Si tú destruyes tu cuerpo, si tú no cuidas tu cuerpo, con hábitos, con pequeñas cosas, estás destruyendo la propiedad que Dios te dio, la propiedad que Dios te asignó. Y ¿sabes qué es lo más sutil respecto al cuidado del cuerpo? De que tú a la primera semana no notas que estás destruyendo el cuerpo. Lo notas a largo plazo. Porque el cuidado del cuerpo es como una inversión. Así como cuando naces espiritualmente y eres un niño que necesita leche materna, así tu cuerpo necesita todos los años que tienes de vida para desarrollarse. Y se puede desarrollar bien o se puede desarrollar mal, y todo depende del cuidado que tú le des. Vamos a representar bíblicamente, luego de haber hablado de estos 4 aspectos de lo que es la analogía del cuerpo dentro de la Biblia y lo que significa el cuerpo en sus diferentes aspectos dentro de la Biblia, vamos a hablar de 2 razones para cuidar el templo. Vamos a hablar de 2 aspectos para cuidar tu cuerpo. Y estos 2 aspectos, el primero radica en el ejercicio, que ya lo hablamos. Puedes tener tú una vida muy ejercitada. Puedes tener tu vida muy activa espiritualmente y físicamente. Pero hay 2 aspectos que denota la Biblia respecto a estas 2 dimensiones. El ejercicio corporal, que ya lo vimos en Timoteo, y un poco la forma de alimentación. Más que dietas son hábitos. Esta línea o esta conversación que estamos teniendo tú y yo, o que Dios está teniendo contigo, es para hacerte un llamado en 2 aspectos. ¿Por qué razón yo debo cuidar mi templo, además de todas las que hablamos anteriormente? La primera es entender de que el cuidado va más allá del ejercicio. El cuidado de tu cuerpo va más allá de los kilos que tengas. Porque esto puede también llevarte a un punto de confrontación, pero no una confrontación racional, sino una confrontación de juicio. Y te puede hacer sentir, no, pero es que yo tengo unos kilitos de más, entonces yo he destruido el cuerpo. No, este mensaje de parte de Dios que redunde en tu vida para reflexión y cambio positivo y no para acusación. Dios entiende cómo es tu configuración corporal. Dios entiende que yo soy más alto y quizás un poquito más robusto. Lo que quiero decirte es que cuando nosotros terminemos esta conversación, esta predicación, tú no salgas corriendo a hacer una rutina de ejercicio, sino que salgas corriendo a reflexionar y a preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo he cuidado el cuerpo que tú me diste? ¿En qué aspectos tú vas a reflexionar? Bueno, el cuidado va más allá del ejercicio y lo otro es que son hábitos, más que una dieta que tú puedas hacer, más que sacrificar grupos alimenticios en tu vida, son hábitos. Hábitos que redundan en la hora en que comes y en el momento del día en que tú comes. ¿Qué es lo que comes? ¿Y qué sucede después que tú comes? Me pasaba a mí, yo decía, bueno, pasé todo el día trabajando, lo que hago es que en la tarde, noche, me como el desayuno, el almuerzo y si está la cena hecha también me la como. Todo en un momento. Entonces pasaba que mi cuerpo se acostaba sobrecargado de calorías y no podía dormir. Entonces le restaba horas a mi sueño y luego al otro día estaba desvelado y que estaba en un ciclo autodestructivo que posiblemente te está pasando. Y este momento es para reflexión. Posiblemente por estar mucho tiempo en tu casa estás comiendo mucho más. Posiblemente por estar mucho tiempo en tu casa estás durmiendo mucho más. Muy posiblemente estás haciendo menos actividad física. Y quiero decirte que en este momento la reflexión es en que te pongas una alerta. Porque si bien has reflexionado sobre tus emociones, si bien has reflexionado sobre tu salud espiritual y sobre el equilibrio de tu mente, hoy el llamado es a que reflexiones sobre la manera en que está tu cuerpo. Como no todo es reflexión y confrontación de la Biblia, yo quiero compartirte
una serie de recomendaciones. Recomendaciones que comprobamos en el contexto bíblico y recomendaciones que consideramos en el estudio de este mensaje puedan servir para tu vida, para reflexionar. Y te invito a que ahí donde tú estás, tomes nota. Por ejemplo, una dieta. La dieta de Juan el Bautista está retratada en Mateo 3:4. Mateo 3:4. Juan el Bautista, como hombre de Dios, como hombre consagrado a Dios, tenía una dieta. ¿Y por qué él tenía una dieta? Dice que Juan el Bautista solo comía langostas y miel silvestre. Juan el Bautista tenía una dieta. ¿Y por qué lo hacía? Dice la Biblia que Juan el Bautista vivía en el desierto y predicaba, y él había decidido santificar su cuerpo con una dieta específica. Es tiempo de que tú tomes un momento para revisar tus hábitos alimenticios y abajar un poco ciertas cosas que tu espíritu, cuando tú te comes esa, y en esto voy a ser muy criollo, cuando tú te comes esa chuleta de cerdo, frita o al horno, con bastante sazón, en algún punto de tu configuración espiritual te dice, esto tiene mucha grasa, esto no me va a hacer bien. Es la voz del Espíritu Santo que te pone una alerta respecto a la manera en que tú te estás alimentando. Cuando tú estás en tu cama y decides poner una película y ves, no, la película va a terminar a las 2 de la mañana y debo dormirme temprano. ¿De dónde crees que viene esa reflexión? Esa reflexión viene de tu yo espiritual que necesita protegerte. Cuando tú estás mucho tiempo acostado y sientes que te duele la espalda, es una alerta espiritual de reflexión para que tú puedas atender tu forma física. Y siempre el Espíritu Santo te va a enviar mensajes a tu cuerpo para que tú puedas reflexionar. Ahora, otra pregunta y anótala ahí en grande si estás tomando nota. ¿Le estás haciendo caso al Espíritu Santo respecto a tu cuerpo? Es importante que te respondas esto. ¿Qué mensajes te ha dado el Espíritu Santo respecto a tu cuerpo? Entonces, una primera recomendación, toma nota. Dice, una actividad física siempre suma. Y yo lo cuento como testimonio porque es mi trofeo de este año. Yo antes salía de la puerta de mi casa, tomaba la micro, iba al trabajo y salía del trabajo en la puerta, pasaba la micro. Revertí el hábito y ahora uso la bicicleta. Hermanos, no se imaginan lo bien que me ha hecho. Tanto por la mente, porque me despejo, ahorita no lo hago mucho, pero igual trato a veces de pedir un permiso para andar en bicicleta, como físicamente. Me iba al trabajo en la bicicleta, me venía y luego cuando la dejé de usar me hacía falta. Entonces, una actividad física siempre suma. En tu casa, levantar el botellón del agua, mover las cosas, ordenar los closets, eso cuenta como actividad física. Y te aseguro que es mucho mejor que estar acostado y ver 2, 3 películas en Netflix. Te lo aseguro. ¿Qué actividades físicas puedes hacer? Limpiar el ventanal del departamento que te aseguro que está gris por las últimas lluvias. Ordenar los closets. Limpiar la campana de la cocina de tu departamento, que eso se limpia una vez al año. Entonces, siempre una actividad física siempre suma. Otra recomendación. Hábitos alimenticios sanos, alimentos y horarios. Empieza a construir hábitos, trata de comer siempre a la misma hora y trata de comer balanceado. Siempre hay una relación muy estrecha porque a veces comemos sano pero a deshoras. O comemos de manera insana, pero comemos a las 12 porque si no nos desmayamos y a las 7, 8 de la noche ya estamos cenando. Entonces, los hábitos alimenticios priman sobre las dietas. Esto no es un llamado a que tú hagas una dieta, que busques en internet una dieta, que llames al nutricionista, no. Esto es un llamado a que construyas hábitos respecto a tu alimentación y que sean hábitos sanos. Otra recomendación muy importante, la tercera. Los horarios de descanso. 8 horas para dormir, 7. Trata de dormir siempre a la misma hora. Porque nos pasa, no, sí, yo duermo 7 horas, pero hoy me dormí a las 2 de la mañana y ayer me dormí a las 9 de la noche. Entonces,
que tus horas de descanso sean horas de descanso realmente respetables. Dios tuvo su día de descanso. Los judíos tenían su día de santificar el día santo para descansar. Entonces el llamado es que los descansos también son importantes. Y los descansos incluyen las horas que tú trabajas o las horas que tú empleas para hacer quehaceres. Tomarte una pausa, respirar, siempre ayuda. Siempre ayuda a tener como que ese momento de reflexión. Otra recomendación, y este es más importante para este tiempo, porque nos pasa que nuestra fe se nos desequilibra y asumimos que como Cristo murió por nosotros y como por sus llagas fuimos curados, tenemos como una protección más allá del hermano o de la persona que es inconversa. No, el llamado es a tener un equilibrio en la fe. Y si bien Dios murió por ti, Cristo murió por ti y por sus llagas fuimos curados, tú necesitas a veces un médico, un chequeo médico anual es recomendable. Para el venezolano es muy común tener síntomas de malestar, enfermarse y esperar a que se cure solo. Si no se cura solo, bueno, ahí sí voy al médico. Y lamentablemente cuando tú vas al médico porque tus síntomas no se pasaron, ya es demasiado tarde. Y es ahí donde tu fe se ha desequilibrado porque le dices, no, yo voy a orar para que se me pase el dolor de cabeza. Pero te recuerdo que la ciencia también viene de Dios. Y Dios puede usar cualquier medio para sanarte. Así que equilibra tu fe y no te creas un superhéroe espiritual pensando que no va a pasar nada a tu vida si no te cuidas. Si no te cuidas va a pasar, es una ley de vida. Y una última recomendación, y esta la incluyo porque hay que ser consciente, más allá de lo que repiten las noticias todo el tiempo, y se los digo porque yo lo pude notar. No estamos obviando las previsiones que tenemos que tener en este tiempo de cuarentena. Hay gente que sigue saliendo de su hogar, que le parece una lata lavarse las manos. Entonces, tienes que tener previsiones respecto a la pandemia. Hay gente que ha asumido, y hay pastores, lo han podido ver en las noticias, que se sigue reuniendo y han asumido que esta pandemia es un castigo divino o es una prueba espiritual, pero realmente es algo que sucede en el mundo y que tú tienes que tomar previsiones. Si compraste, desinfecta los productos. Si saliste, desinféctate, toma las medidas de mayor control en tu casa, sal lo menos posible o estructura un protocolo para las salidas, que salga una persona en específico. Sé que hay muchas personas que han tomado su tiempo para tomar esas previsiones, pero habemos otros tantos que porque necesitamos trabajar o porque necesitamos tomar aire, no estamos tomando las previsiones necesarias. Bueno, el momento y el llamado es a que reflexionemos sobre esto. Quiero cerrar este momento de reflexión con un último versículo. Te invito a que leas 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Este es un llamado tanto para el destinatario de esta epístola como para ti. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. El autor desea, y Dios en esta mañana desea, que así como crece tu espíritu, así como prospera tu vida, tú tengas salud. Si no tienes salud, no vas a poder avanzar en lo espiritual y no vas a crecer espiritualmente como Dios espera que seas. Yo quiero tomarme este momento para orar por ti, por tu salud, por tu bienestar, para que Dios pueda ser audible, para que tú puedas revisar tu estado físico. Y también quiero orar por las personas que quizás se conectaron y no conocían de Cristo o no habían visto un mensaje de este tipo. Quiero orar por ti. Ahí donde tú estás, tómate un momento. Si quieres, aparta un poco la pantalla en la que estás y quédate solamente con mi voz. Quédate solamente con esta oración para que la hagamos juntos. Puestos de acuerdo los dos, Dios abre la ventana de los cielos. Amado Dios, en este momento te doy gracias, Señor.
Gracias por este momento de oración. Gracias por este momento de reflexión, Señor. En este momento yo te pido, Señor, que tú te hagas audible en la vida de mis hermanos, en la vida de las personas que están escuchando este mensaje, y tú puedas, Señor, hacerlos reflexionar respecto al uso que le están dando al cuerpo, Señor. Que tú les puedas hacer entender cuál es la importancia de estar bien físicamente para que nuestro espíritu pueda florecer. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, porque tú tomas control de cada célula, Dios, de sus vidas, y ellos están sanos, Dios. Gracias, Señor, porque ellos y nosotros delante de tu presencia estamos cubiertos con la sangre de Cristo y nada nos daña. Padre, en este momento te pido por las personas, Señor, que están llegando y están viendo por primera vez este mensaje. Quiero invitarte a hacer una breve oración conmigo. Y si Dios toca tu corazón, yo te pido que me compartas por el chat de esta transmisión. Si has sentido que Dios te ha hablado en esta mañana y has sentido que necesitas reflexionar respecto a todos los aspectos de tu vida. Repite conmigo: Señor Jesús, en este momento reconozco que soy pecador y reconozco también que tú moriste por mí. Me arrepiento de haber vivido espaldas a ti y te acepto como mi Señor. Declaro que tú eres mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, si sientes que este es un momento en el que estás reconciliándote con Dios, pon tu indicador ahí en el chat. Si sentiste que Dios te habló en esta mañana, pon esa indicación en el chat. Ahora vamos a seguir avanzando en un tiempo de adoración, en un tiempo especial en Dios, para que podamos seguir y concluir este servicio que ha sido maravilloso.